Como ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo, confiésalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo, en Cristo somos más que vencedores. Dilo, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora todos como fuerte, digamos, en Cristo somos más que vencedores.
Es inevitable que el cristiano en algún momento sufre por causa de Cristo. Pero ¿sabe usted que es una oportunidad de triunfo? ¿Se dio cuenta? Ven conmigo, ahorita comenzaremos, pero ven conmigo a examinar 1 de Pedro 3, de 18 a 22, a ver ese triunfo. Una y otra vez, Pedro habla del sufrimiento que encontrarán los creyentes. Y en medio de sufrir por hacer el bien, en medio de una sociedad hostil y malvada, tenemos que mantener nuestro enfoque en Cristo. Cristo nos demuestra cómo enfrentar al sufrimiento injusto. Mire lo que dice en 1 de Pedro
2:23. Dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos responder en la manera que Cristo respondió. Pero Pedro quiere comunicarnos que hay más que solo aguantar el sufrimiento. No solo debemos responder al sufrimiento como hizo Cristo, pero como Cristo triunfó en su sufrimiento, nosotros también podemos triunfar. El propósito de Pedro en versículos 18 a 22 es que no se desanimen. Hay una gran victoria espiritual en el sufrimiento. Mire lo que dice en versículo 17 de capítulo 3 de Primera de Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Puedes sufrir por hacer lo correcto o puedes sufrir por hacerlo mal. Puedes escoger cualquier tipo de sufrimiento prefiere. Puedes escoger sufrir por hacer lo que es malo, y si sufre por hacer el mal, tal vez no sufrirá a mano de hombres, pero sufrirá a manos de Dios, porque Dios le castigará. Por el otro lado, si escoge sufrir por hacer el bien, sufrirá a manos de los hombres, pero Dios le protegerá. En la sociedad donde vive, habrá mucha presión de conformar a los que están en la sociedad. Pero haga su elección. Esa es la simple elección que hace. Pedro quiere que entendamos que Cristo murió por pecados y murió injustamente. Él murió por los injustos. No merecía morir, pero aún en el trato injusto triunfó a través de la resurrección y está a la diestra de Dios. Cristo, aún sufriendo injustamente, triunfó en aquel sufrimiento. A ver, a 1 de Pedro 3, 18 a 22, quisiera que conozcamos 4 áreas en que Cristo, nuestro ejemplo, triunfó. Primero, Cristo triunfó porque llevó nuestros pecados. Mire lo que dice en versículo 18 de capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo fue injustamente ejecutado, pero a pesar de que sufrió injustamente, triunfó en que nos ha llevado a Dios a través de su sufrimiento. Aunque el sufrimiento del creyente no es como sustituto, ni puede redimir a otros, ese sufrimiento podría ser la herramienta por la cual podría llevar a alguien a Dios, a ver cómo maneja su sufrimiento. Entonces hay un ejemplo que podemos seguir, el ejemplo de Jesucristo. Cristo, nuestro ejemplo, triunfó porque su sufrimiento era decisivo. Dice, mire la primera parte del versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Porque también Cristo padeció. Fíjese en la palabra también. Significa que hay otros, es decir, creyentes que sufren. Pedro ha hablado de que sufrimos por hacer el bien, pero recuerde que Cristo también sufrió. En otras palabras, nuestro Señor, al pedirnos que seamos dispuestos a sufrir, no está pidiendo algo que Él no había pasado. Era justo cuando sufrió, y sufrió injustamente, y su sufrimiento fue decisivo. Cristo sufrió a punto de muerte. Nadie puede sufrir más que eso. Aquí en este versículo dice que padeció hasta el punto de morir. Nosotros hemos sufrido, pero no hemos sufrido decisivamente. No hemos tenido que ofrecer nuestra vida. Cristo lo hizo. Sufrió decisivamente. Su sufrimiento era decisivo. Cristo también, nuestro ejemplo, triunfó porque su sufrimiento tenía que ver con pecados que no eran suyos propios. Mire lo que dice. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados.
cuando se le trata a un creyente injustamente, cuando sufrimos crítica, abuso, hostilidad, persecución, aún la muerte en algunos casos, tiene que ver con el pecado, pero no el pecado de cristiano. Hay un sentido en que sufren por causa de los pecados de otros. El pecado de odio, de animosidad, de envidia, de homicidio. Hay un sentido en que nosotros estamos sufriendo por causa de la justicia, estamos sufriendo por causa de los pecados de otros. Así era en parte como Cristo. Al sufrir por pecados, no eran sus pecados, eran los pecados de otros, pero triunfó. Cristo también, nuestro ejemplo, triunfó porque murió de una forma única. Padeció, dice, una sola vez por los pecados. Una sola vez. Murió una sola vez. La única vez que ocurre esa expresión en la Biblia. Su muerte tenía validez perpetua, que nunca requiere repetición. Una muerte fue completamente suficiente para la expiación de los pecados. La obra de Cristo como sacrificio no tiene que continuar, no tiene que estar sacrificando vez tras vez, ya está hecho. Eso era distinto a todos los otros sacrificios. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 7, algunas páginas atrás, versículo 26 a 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo, nuestro ejemplo, triunfó en sufrimiento, porque sufrió y murió de forma única. Cristo, nuestro ejemplo, también triunfó porque su sufrimiento fue inclusivo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios fueron limitados a una sola persona, una familia o una nación en particular. No así con el sacrificio de Cristo. Logró la satisfacción de Dios para todos, sin distinción, los que vendría a Él. Mire lo que dice en Juan 6:37 y siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierde yo nada, sino que lo resucito en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Cristo, nuestro ejemplo, su sufrimiento fue inclusivo. No fue limitado a una persona. Murió para todos. Cristo, nuestro ejemplo, también triunfó porque su sufrimiento era vicario. Otra vez en 1 Pedro 3:18. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El que estuvo sin pecado por los pecadores. Jesucristo sin pecado tomó el lugar de los pecadores. Vemos que el sufrimiento más injusto puede ser triunfante. Mire lo que dice en 1 Pedro 2:24, la primera parte. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. No fue limitado a una persona. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, nuestro ejemplo, triunfó porque su sufrimiento era vicario. Cristo, nuestro ejemplo, triunfó porque su sufrimiento tuvo un propósito. Mire la frase. Dice, porque también, versículo 18 de capítulo 3. Hay mucho en este versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí está el propósito. Para llevarnos a Dios. Abrió el acceso a Dios. Y Dios lo demostró simbólicamente a romper el velo del templo desde arriba hacia abajo, abriendo el lugar santísimo a todos. No más separación, no más sacerdocio, porque todos somos los creyentes, somos sacerdotes de Dios. Tenemos acceso inmediato porque satisfizo Cristo la paga justa del pecado y así abrió el camino a Dios. Su propósito es la reconciliación a Dios para los hombres. Fíjese en la expresión, para llevarnos a Dios. Jesucristo lleva a todo lo que ha escogido, todos los escogidos a la unión y comunión con Dios. Él es el presentador, el enlace a Dios, el único enlace a Dios, el único que da acceso a Dios. Los reyes en aquel tiempo fue un oficial, que era el oficial de acceso al rey. Cristo es el único acceso a Dios Padre. ¿Se acuerda de Juan 14, versículo 6? Jesús le dijo, yo soy el camino, abrió el camino, la verdad y la vida. Mire lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puede venir a Cristo para qué? ¿Cómo puede uno venir a Cristo para que Él le presente a Dios? Tiene que venir con un profundo reconocimiento de su pecado, con un profundo deseo de encontrar perdón, anhelando una relación personal con Dios. El Evangelio es que usted es pecador y que yo soy pecador. Si volvemos de nuestro pecado y venimos con un corazón que desea ser reconciliado a Dios, Cristo nos presentará a nosotros a Dios. Ese es su triunfo. ¿Qué quiere decir Pedro en todo esto? Lo que Pedro nos dice es que al sufrir debemos sufrir de forma triunfante porque Cristo lo hizo. Hemos visto como 7 maneras que Cristo triunfó. Aunque sufrimos injustamente, puede haber un aspecto triunfante en aquel sufrimiento, porque si lo pasamos con la actitud correcta, el espíritu correcto, la experiencia podría resultar en la salvación de otros. Mientras sufrimos, tal vez podríamos sentir que los demonios del infierno nos están ganando la victoria. Pero la verdad es, si sufrimos por causa de justicia, y nos encomendamos al que juzga justamente, es decir, al fiel Creador, no solo triunfaremos sobre los pecadores, sino también triunfaremos sobre los espíritus. Cristo triunfó porque Él llevó nuestros pecados. Pero en segundo lugar, Cristo, nuestro ejemplo, triunfó porque pudo hacer una proclamación triunfante. La última parte de versículo 18 y versículo 19. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Para un poco de trasfondo a ese versículo que parece un poco raro, pero ¿cuál era el entorno de la cruz? Toda la fuerza de los demonios del infierno y de Satanás vinieron contra Jesús en la cruz. Trataban de extinguirlo, de aplastar su vida a tal grado que lo podría eliminar. Pero Cristo murió. Dice en versículo 18,
siendo a la verdad muerto en la carne. En la carne significa que su vida física cesó, murió. El término muerto enfatiza no solo su muerte, sino el sufrimiento asociado con tal muerte. Señala el doloroso fin de su vida terrenal. Y su cuerpo fue a la tumba. Este versículo nos da evidencia de que Jesús actualmente murió en la cruz. Algunos quieren especular que solo desmayó o fue en un estilo de coma, pero aquí destaca que Él murió físicamente. Pero también, mire lo que dice en la última parte del versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Físicamente estuvo muerto, pero en espíritu estuvo vivo. Mire el contraste entre la carne humana y el espíritu humano en este versículo. Dos aspectos de su existencia. Pregunto, si dice que fue vivificado en el espíritu, ¿estuvo muerto en espíritu antes? ¿Estuvo en algún momento en la cruz muerto espiritualmente? Hablemos de la muerte espiritual. La muerte espiritual significa separación de Dios. Cuando seres humanos mueren, no dejan de existir. Su cuerpo muere, pero su espíritu sigue existiendo. Si no son salvos, permanecen separados de Dios para toda la eternidad. ¿No dijo Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo una separación de Dios, pero el Espíritu de Cristo no dejó de existir. Ocurrió una muerte espiritual en el momento que fue hecho pecado por nosotros. Hubo una separación de Dios Padre. No obstante, fue momentánea, porque pronto dijo las palabras finales: Padre. Poco antes decía Dios mío, pero ahora dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cualquiera que fue la experiencia de separación espiritual, solo fue por un momento y su espíritu fue vivificado, unido de nuevo con Dios Padre. ¿Y qué pasó con su espíritu? ¿A dónde fue ese espíritu vivificado? Mire lo que dice en versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El cual también fue. Su cuerpo estuvo en la tumba, pero su espíritu fue. La palabra ir o fue significa ir a otro lugar. Su espíritu gozaba de beneficio de estar vivo. Su espíritu no estaba asignado a juicio ni a la muerte eterna. Pudo cumplir el propósito de Dios. Mire lo que dice: fue y predicó. Fue a predicar. El verbo predicar o proclamar no significa aquí predicar el evangelio. Eso sería una palabra tal como evangelizar. No fue a predicar salvación. Lo que hacía aquí significa hacer una proclamación, un anuncio de su victoria. Aún antes de su resurrección, anunció su victoria. Esto es de lo que se trata el pasaje. Es de lo que se trata el contexto. De triunfar en medio de sufrimiento. ¿A quién predicó? Dijo: y predicó a los espíritus encarcelados. Lo anunció a espíritus, refiriéndose a ángeles. Casi todos los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento se usa para ángeles. Fue a declarar su victoria sobre ellos. Miren lo que dice en versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estando en el cielo a la diestra de Dios, los ángeles, autoridades, potestades ya están sujetos. Entonces fue a
predicar a los espíritus encarcelados. Fue a declarar su victoria sobre los espíritus, más bien, o más específicamente a los demonios. Son los demonios porque son encarcelados. Ángeles santos no están encarcelados, pero eso sí lo son. No pudo ser mensaje de salvación porque los demonios no pueden ser salvos. Son condenados perpetuamente. Mire, desde la caída de Satanás, ha habido una guerra cósmica entre Dios y Satanás, entre los ángeles caídos y los ángeles santos. Los demonios de infierno y Satanás mismos han buscado destruir la obra de Cristo en la cruz. Mire lo que dice en versículo 20. Nos da un poco más de idea de quiénes son los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Estuvieron ellos, los demonios, libres durante el tiempo de Noé? Los 120 años de la predicación de Noé durante la construcción del arca. Vemos que el mundo en el tiempo de Noé era que toda imaginación de corazón de los hombres fue continuamente mal. Era un tiempo de exagerada actividad demoníaca. Los espíritus rebeldes controlaron los corazones de los hombres, menos a Noé y su familia. Habían infiltrado y corrompido toda la raza humana. Y Dios los encarceló desde aquel entonces y siguen encarcelados. ¿Por qué los encarceló? Vamos al libro de Judas, que nos da una idea. Judas, capítulo 6. Solo hay un capítulo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No encarceló a todos los demonios, sino a los que abandonaron sus propias limitaciones y sobrepasaron los límites que Dios había establecido. Y Dios lo puso en prisiones, o la palabra más exacta, cadenas perpetuas, eternas. Ahora, volviendo a lo que está pasando aquí, Jesús, en medio de sufrimiento, anunció su triunfo sobre ellos. Ellos perdieron. Jesús triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el infierno, sobre los demonios y sobre la muerte, toda a la vez. Y Pedro quiere que entendamos que al sufrir nosotros podemos triunfar también. Cristo no solo triunfó porque llevó nuestros pecados, no solo triunfó porque hizo una proclamación de victoria, pero también Cristo triunfó porque logró una salvación triunfante. Mire la segunda parte de versículo 20 de capítulo 3. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mientras se preparaba el arca es una ilustración de la salvación de Dios. Solo 8 personas fueron salvas de todo el juicio del diluvio. Fueron salvos porque creyeron. Predicó Noé por 120 años del juicio venidero de Dios sin ningún convertido. Solo 8 personas en todo el mundo creyeron. Mire, el arca era su medio de protección del juicio del diluvio. En tanto que estuvieron dentro del arca, estaban seguros. Podemos decir que el arca los llevó de un mundo de maldad e iniquidad a una vida nueva. Atravesaron el juicio por estar en el arca. Pasaron por el juicio. No fueron tocados por el juicio. Lo pasaron.
La lluvia estuvo arriba de ellos, el diluvio estaba debajo de ellos. Estuvieron en medio de juicio, pero estuvieron seguros en el arca. Hermanos, ese es un cuadro, una ilustración de la salvación. El arca nos da un cuadro de lo que pasa en la salvación. Miren versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice. El bautismo que corresponde a esto, que corresponde, significa a toda la experiencia en el arca. De alguna manera, el hecho de que 8 personas estuvieron en el arca y pasaron el juicio entero ilesos es una ilustración de la experiencia del cristiano en la salvación. Entonces dice el bautismo que corresponde a esto. ¿A cuál bautismo? ¿De qué está hablando del bautismo? ¿Está diciendo que el bautismo no nos salva? Sería tomar la idea fuera de su contexto. Es mejor ver el bautismo, la palabra bautismo, como inmersión. La inmersión en un arca de seguridad que pasó por el juicio, ahora nos salva. El bautismo en agua no le salva, sino la inmersión en el arca de protección, quien es Cristo. Somos inmersos en Cristo. Esto nos salva. En Él pasamos a través de la muerte, la sepultura y la resurrección. Y el juicio de Dios cae, pero no cae sobre nosotros. Cae sobre el arca. ¿Quién era el arca? El arca era Jesús. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración o petición de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No habla aquí de bautismo como ritual, sino que una inmersión en la muerte y resurrección de Cristo. Lo único que nos pudo dar una buena conciencia hacia Dios. Por fe, viene en unión con Cristo, pasando por el juicio de Dios que cayó sobre Cristo en su muerte y sepultura, y saliendo del otro lado en la gloria de su resurrección. Solo podemos porque hemos sido llevados por el arca de protección, el arca que es Jesús. Vemos el triunfo en la cruz. Una salvación triunfante fue provisto a nosotros. Mientras el infierno le tiraba toda su furia y veneno a Cristo, mientras los hombres malvados de este mundo le quisieron muerto, mientras le echaron todo su odio, mientras todo ello lo clavó a la cruz, Cristo era para todos los redimidos y de toda la historia un arca de protección. Todos los redimidos pasaron por el juicio de Dios sin que ni una gota les tocara. Por nuestra unión en Cristo somos protegidos en Él. Entonces Cristo triunfó porque logró una salvación triunfante. Cristo también triunfó porque pudo hacer una proclamación triunfante. Y también Cristo triunfó porque llevó nuestros pecados. Cristo era triunfador. Y el último que vemos es que Cristo triunfó porque recibió una supremacía triunfante. El último versículo del capítulo 3. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La supremacía de Cristo se ve en su posición a la diestra de Dios. La diestra de Dios siempre se entiende como un lugar de más alta preeminencia. Es el lugar de fuerza, de autoridad. Cuando Cristo terminó su obra en la cruz, fue exaltado a la diestra de Dios. El lugar de prominencia, lugar de honor, lugar de majestad, autoridad y poder.
de la cruz a la tumba, de la tumba a la diestra de Dios, para ser proclamado Señor, y toda rodilla se doblará. Escuchemos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su supremacía se ve en la posición en que está. Y ahora tiene rango por encima de todo ser en el universo. Dice en 1 Pedro 3, dice que y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Fue a través de su sufrimiento y la obediencia del sufrimiento que Dios le exaltó a lo sumo. Fue por medio del sufrimiento injusto que Cristo encontró el camino de triunfo. Fue por medio del sufrimiento injusto que Cristo ganó su grande y gloriosa victoria. Fue por medio del sufrimiento injusto que Cristo triunfó en llevar los pecados. Triunfó sobre espíritus, triunfó en la salvación, triunfó como el supremo a la diestra de Dios. Ahora la diestra de Dios, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Rápidamente un versículo que quisiera compartir. Hebreos 7:25. Por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren el sufrimiento injusto, mírenlo como camino a triunfo. Miren su sufrimiento injusto como el camino a la victoria. Lo fue para Cristo y lo será para usted. Podría ser al sufrir injustamente, puede tener la oportunidad, por motivo de la manera que lleva el sufrimiento, de llevar a alguien a Cristo. ¿Qué oportunidad es sufrimiento? Podría ser al sufrir injustamente, podría ser una fuente de protección y seguridad para alguien más que lo observa como usted maneja la tormenta. Será en estos casos que sufrirá triunfantemente. El Señor le exaltará y le edificará. Entonces no trate de quitar el sufrimiento. Mire a través de ello al triunfo. Señor, queremos ser triunfantes en medio del sufrimiento. Sabemos que habrá sufrimiento en nuestra vida, pero queremos llevar la victoria. Queremos triunfar en ti, porque tú triunfaste. Y nosotros tenemos ese triunfo en ti. Utilícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios.